Bueno, buenos días estimados estudiantes. A continuación vamos a ver el módulo 1 titulado Identificación y clasificación de las etapas de un proceso minero metalúrgico. ¿Listo? Bueno, para esto entonces lo primero que tenemos que saber es qué es un mineral, ¿cierto? Entonces un mineral es una sustancia cristalina, además es sólida, ¿cierto? Si es cristalina tiene que ser sólida. Normalmente es de tipo inorgánico y está formada por uno o más elementos químicos. Normalmente estos elementos químicos se organizan siguiendo una estructura interna definida, lo que les da unas características físicas y químicas propias, ¿cierto? Normalmente esos minerales se encuentran en la superficie terrestre o en las diferentes capas de la corteza del planeta. ¿Listo? Entonces, esto es importante que lo conozcamos porque digamos que es el objetivo de lo que nosotros estamos viendo, que es la minería. Bueno, pero entonces veamos qué es un proceso minero. Lo primero que tenemos que pensar, ¿cierto? Y de pronto ayudarnos acá con la figurita que yo les coloqué, es que el proceso minero es un conjunto de actividades donde se aplican procesos de separación y extracción de minerales que para nosotros resultan valiosos. Nosotros lo que hacemos es concentrarlos y posteriormente digamos que los llevamos a las aplicaciones de interés. ¿Listo? Entonces eso es lo que es un proceso minero. Hay materiales que son valiosos y de eso dependen también los tipos de minería, ¿cierto? Entonces hay materiales valiosos que son metálicos, pero también hay otros tipos de materiales valiosos que no son metálicos. Entonces de ahí que los dos tipos de minería sean la minería metálica y la minería no metálica. Dentro de los metales que nosotros encontramos, digamos, como valiosos, básicamente lo que se hace en la minería es clasificarlos en cuatro grupos principales. El primer grupo se denomina básicos. Ahí tenemos al cobre, el plomo, el zinc y el estaño. También tenemos los ferrosos, cuyo principal exponente pues es el hierro, ¿cierto? Pero aquí dentro de este grupo también se clasifican el manganeso, el molibdeno, el cobalto, el tungsteno, el titanio y el cromo. También hay otros que denominamos como preciosos, como el oro, la plata y el platino, y otros que se denominan radioactivosos por su actividad radioactiva, ¿cierto? Obviamente, como el plutonio, el uranio, el radio y el torio. ¿Listo? Sin embargo, hay otros elementos, como les decía, o de otro tipo de sustancias que también pueden resultar muy apetecidas en minería, ¿cierto? Debido a que pueden ser, digamos, valiosas en procesos agrícolas o procesos a nivel industrial, ¿cierto? Pueden ser valiosas como materias primas. Dentro de estos ejemplos tenemos, digamos, el salitre, el yodo, el yeso, los carbonatos de calcio, de litio, el potasio, la cal, el asbesto, las arcillas o el sulfato de cobre. ¿Listo? Entonces, esto entre muchísimas otras sustancias que podemos encontrar. Bueno, ahora miremos qué es un yacimiento minero. Entonces, básicamente, un yacimiento minero es donde nosotros encontramos la acumulación natural de una sustancia mineral cuya concentración excede el contenido normal en la corteza terrestre, ¿cierto? Entonces normalmente esa cantidad, ese volumen en el que se encuentra la sustancia resulta interesante desde el punto de vista económico, ¿cierto? Por eso, digamos, es que nosotros allí concentramos nuestro trabajo en esas minas donde están esos yacimientos mineros. En esos yacimientos que encontramos que la sustancia, digamos, el material, sin limpiar, se denomina mena. Entonces la mena es la mezcla de, digamos en este caso, el metal más un material de desecho. Cuando nosotros separamos el material de la mena, lo que queda, el material de desecho, es lo que se denomina como ganga. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta porque digamos que el objetivo de la minería es poder separar
estos dos componentes, ¿cierto? Entonces el metal de la ganga, eliminar la ganga y poder aprovechar el metal. ¿Listo? Bueno, dependiendo de, digamos, las condiciones donde se hagan los diferentes tipos de minería, se encuentra que se pueden, digamos, dividir en dos la minería, ¿cierto? Una minería que puede ser a cielo abierto y una minería que puede ser subterránea. Entonces, primero miremos la de cielo abierto. Esta tiene grandes ventajas. ¿Cuáles son sus ventajas? Que se puede hacer minería a gran escala, que es una minería mucho más barata, porque permite usar maquinarias de mayor tamaño, ¿cierto? Entonces a gran escala, maquinaria de gran tamaño, eso hace que sea más barato. Pero ¿cuál es el gran inconveniente que tiene que ver mucho con todos los, digamos, los problemas que ahorita tenemos en las diferentes áreas de nuestro país, e inclusive a nivel mundial? Que produce mayor daño ambiental, ¿cierto? Mayor daño ambiental. Ahora veamos el otro tipo de minería, la minería subterránea. Entonces es mucho más costosa. Primero que tenemos que abrir unos túneles grandes, unas cavernas, ¿cierto? Por donde podamos hacer la extracción del mineral. No se pueden usar esos equipos de gran tamaño que se utilizaban en la minería a cielo abierto, ¿cierto? Y tiene un riesgo laboral muy elevado, sobre todo, digamos, por toda la cantidad de gases que se generan allá en el interior de las cavernas o de las cuevas, ¿cierto? Que pueden resultar peligrosos para el hombre. ¿Cuál es la ventaja, digamos, de este tipo de minería? Que es más amigable con el medio ambiente. Entonces, importante pues que recordemos esto, ¿cierto? Bueno, ahora miremos cuáles son las fases para extraer los metales de las minas. Normalmente, digamos que las fases son muchas y muy variadas dependiendo del tipo de material que nosotros queramos extraer, ¿cierto? Dependiendo de la sustancia, el metal o de la sustancia de interés. Sin embargo, hay tres procesos que se pueden reconocer a grandes rasgos. Y dentro de estos procesos hay unos subprocesos que son específicos para cada tipo de material de interés. Entonces veamos primero los tipos, digamos las fases grandes, ¿cierto? Y posteriormente vamos a ver, digamos, particularidad específicamente para el proceso del zinc. ¿Listo? Para el proceso del zinc. Entonces veamos, la primera fase para la extracción de cualquier, digamos que metal o de cualquier material de interés es la minería. En la minería nosotros ¿qué hacemos? Simplemente el mineral es extraído del suelo, ¿cierto? ¿Cómo lo extraemos? En forma de mena. Y ya vimos que era la mena. Es digamos, el material que contiene algo del mineral, pero también contiene un montón de desechos. O sea, en la mena el material que es de nuestro interés está diluido, ¿cierto? Está en una, digamos, pequeña cantidad, y nosotros lo que queremos a través de los diferentes procesos es concentrarlo. Entonces, en la minería es extraído el suelo del material en forma el material del suelo, perdón, en forma de mena. Ahora pasemos al otro proceso, el proceso denominado extracción. En este proceso lo que se hace es aplicar procedimientos químicos, ¿cierto? Procedimientos químicos para obtener el metal o el material de forma más pura, ¿cierto? Pero esto depende mucho de la reactividad de ese metal o de esa sustancia de interés. Por eso este proceso de extracción es, digamos que, diferente para cada metal o para cada sustancia de interés, ¿cierto? Bueno, también hay otro proceso posterior que es el de la purificación. En la purificación lo que se hace es simplemente que se retiran las impurezas que quedaron del proceso anterior. ¿Listo? Entonces, tres fases: minería, extracción y purificación. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar detalladamente, digamos, estas tres etapas en el proceso de obtención del zinc. ¿Listo? Que es específico.
Acá la idea es que ustedes puedan, digamos que hacer su actividad, la actividad que se les pide en este módulo, encaminada a describir otros procesos adicionales a los que yo le estoy diciendo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a alguien se le ocurrió que va a hacer o a describir el proceso de obtención del cobre, a otra persona se le ocurrió que el del oro, a otro se le ocurrió que el del platino, etcétera. La idea es que podamos complementar y, digamos, enriquecer nuestro conocimiento con respecto a todos estos procesos de obtención de diferentes materiales. ¿Listo? Entonces veamos este proceso particular. Entonces, primero decíamos que el gran proceso que se le hace, digamos, a un material que queramos extraer se llama minería. En el proceso de minería, ¿qué hacemos? Simplemente vamos a la caverna, vamos a la, digamos, a la cueva, y lo que hacemos, o al túnel mejor, lo que hacemos es simplemente, digamos, sacar la mena, ¿cierto? Una vez sacamos la mena, entonces eso pasa al proceso de extracción y de purificación. Entonces vamos a ver detenidamente cómo sería el proceso de extracción. Entonces eso se los marco en el recuadro azul. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Simplemente, digamos que acá el mineral que contiene zinc, o sea, la mena, es pasada, digamos, a un proceso de molienda, primero de trituración y luego de molienda para cambiar el estado de agregación de la mena, ¿cierto? Entonces, si es un terrón grande, entonces lo que hacemos es simplemente triturarlo, posteriormente molerlo, y así tenemos un material un poco más fino que pasa al proceso de flotación. El proceso de flotación, ¿en qué consiste? Simplemente lo que hacemos es, digamos que poner nuestra sustancia de interés, nuestro sólido de interés, digamos, en contacto con un líquido. Entonces, por ejemplo, en el caso del zinc, este va a tener menor densidad, o sea, los pedazos enriquecidos con zinc van a tener menor densidad que otras impurezas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se van a quedar flotando en nuestro líquido, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Allí lo recogemos y esa sustancia que obtenemos va a ser denominado concentrado de zinc. Concentrado de zinc. ¿Listo? Entonces ya hicimos un proceso, pues en este caso físico, que es concentrar, digamos, el material que contiene más zinc que el resto. ¿Listo? Bueno, ahora pasamos a un proceso de tostación. Normalmente eso se hace con altas temperaturas dentro de un horno. También se llama un proceso pirolítico, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente sometemos a altas temperaturas el concentrado de zinc y con eso lo que hacemos es obtener un óxido de zinc. O sea, todo lo que esté como zinc, digamos, con diferente composición, entonces pasa por un proceso químico de oxidación a óxido de zinc. Óxido de zinc. El producto, digamos, de zinc oxidado se denomina calcina. Calcina. ¿Listo? Esa calcina u óxido de zinc posteriormente pasa a un reactor. En ese reactor lo que se hace es simplemente un proceso de lixiviación, ¿cierto? En el proceso de lixiviación, ¿en qué consiste? Que nosotros le ponemos al óxido de zinc ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es un reactivo, un ácido muy fuerte. Entonces lo que hace es, mediante un proceso químico, pasar el óxido de zinc a sulfato de zinc, ¿cierto? O sea, lo que obtenemos al final es una solución rica en sulfato de zinc. Fíjense como en todo este proceso de extracción lo que hemos hecho es pasar, ¿cierto? Digamos, de la mena triturada a una solución rica en sulfato de zinc y hemos logrado separar muchísimas impurezas, ¿cierto? Hemos logrado separar, digamos, una gran cantidad de la ganga que denominamos en el proceso anterior o
digamos, en las diapositivas anteriores. ¿Listo? Bueno, ahora entonces que ya hemos culminado el proceso de extracción, pasamos al proceso de purificación, donde lo que hacemos es aumentar la concentración de, digamos, el material de interés, en este caso el zinc, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos en el proceso de purificación? Resulta que el sulfato de zinc, en este sulfato, el zinc trabaja con un estado de oxidación más 2, ¿cierto? Seguramente ustedes recuerdan por allá de su bachillerato que los diferentes elementos de la tabla periódica pueden trabajar con diferentes estados de oxidación. En este caso, el zinc trabaja con 2 más, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos? Simplemente a esa solución y por un proceso químico hacemos pasar electricidad, ¿cierto? Electricidad. Y esa electricidad hace que o facilita que el zinc más 2 pase a zinc 0, ¿cierto? Mediante un proceso denominado oxidación-reducción. En este caso, pues particular es de reducción, ¿cierto? Entonces, sin embargo, el proceso general se denomina oxidación-reducción o redox. Entonces, ¿qué pasa? El zinc, que está en estado de oxidación más 2 en el sulfato de zinc, pasa a zinc 0, ¿cierto? Zinc 0. Ese zinc se deposita en el cátodo. ¿El cátodo en qué consiste? Simplemente es una plancha, digamos, grande de acero inoxidable. Entonces allí el zinc, después del proceso de, digamos, de electrólisis, se va depositando en el cátodo, ¿cierto? En el cátodo y forma una gran lámina. Esa lámina posteriormente retirada, ¿cierto? Y pasada ya a un proceso, digamos, de fusión. Solamente ahí lo que se hace es, digamos, pasar del material sólido al estado líquido, ¿cierto? Para poder moldear nuestra sustancia de interés en lingotes, y esos lingotes posteriormente entonces son utilizados para comercializar o para las diferentes aplicaciones que tengan. Ese zinc es de alta pureza, normalmente superior al 99%, ¿cierto? Y así, digamos, se consigue todo, digamos, se consigue obtener el material de forma pura a partir de la mena. ¿Listo? Bueno, todos estos son procesos químicos, como les decía, y en esos procesos químicos normalmente, digamos, se utilizan catalizadores. Los catalizadores son sustancias que lo que hacen es agilizar la reacción, porque a veces las reacciones son muy demoradas, ¿cierto? Entonces, en el mundo en que vivimos nosotros necesitamos las cosas ya, de afán, ¿cierto? Entonces no podemos esperarnos a que las reacciones transcurran, esas reacciones. ¿Cómo lo hacemos? Con catalizadores. Hay diferentes tipos de catalizadores, dependiendo de la fase en la que se encuentran. Los catalizadores pueden ser de tipo homogéneo o heterogéneo. ¿Listo? Entonces, del tipo homogéneo, cuando ¿qué significa? Entonces, homogéneo, un catalizador es homogéneo cuando se trabaja en la misma fase, ¿cierto? En la misma fase que los reactivos en la reacción que cataliza, ¿cierto? Entonces, si los reactivos son líquidos, el catalizador también es líquido, entonces se dice que el catalizador es de tipo homogéneo. Si los reactivos son, por ejemplo, gases y el catalizador es sólido, se dice que el catalizador es de tipo heterogéneo. Y si bueno, esto según, digamos, la fase. Ahora veamos otro tipo de catalizadores que son los enzimáticos. Los catalizadores enzimáticos normalmente catalizan procesos bioquímicos, ¿cierto? Entonces son, digamos, los que catalizan todas las reacciones que ocurren en nuestro organismo.
en el de los animales también, en el de las plantas, etcétera. Procesos bioquímicos. Entonces esto no nos interesa mucho a nosotros porque nosotros trabajamos sobre todo procesos inorgánicos, ¿cierto? No orgánicos, que son los que suceden, digamos, en la digamos en el cuerpo humano, cierto, o en los animales o en las plantas. Entonces los enzimáticos no nos interesan mucho, sino los catalizadores homogéneos o heterogéneos. ¿Listo? También resulta que hay diferentes tipos de reactores, dependiendo del proceso que nosotros hagamos allí, dependiendo del número de fases, dependiendo de la entrada y salida de la energía, etcétera. Entonces veamos algunos, ¿cierto? Porque hay muchísimos también. Entonces, dependiendo del número de fases, los catalizadores, o perdón, los reactores, al igual que los catalizadores, pueden ser del tipo homogéneo o pueden ser del tipo heterogéneo. Recordemos por favor que en los reactores es donde ocurre la etapa o la fase de extracción, ¿cierto? En el caso del procedimiento anterior para purificar el zinc, el proceso de extracción era el que me llevaba el óxido de zinc hasta, digamos, la solución de sulfato de zinc, ¿cierto? Entonces, todo eso ocurría, como les digo, en un reactor. Entonces, también ese reactor era de tipo homogéneo, heterogéneo. Homogéneo era cuando todos los reactivos y el catalizador estaban en la misma fase. Heterogéneo cuando todos los reactivos, algunos están, digamos, en una fase, por ejemplo, gaseosa, y otros están en otra fase, por ejemplo, sólida, ¿cierto? Entonces, de ahí el nombre del reactor. También, dependiendo del tipo de operación, nosotros podemos, digamos, conocer un reactor. Entonces, hay de tipo continuo y hay de tipo discontinuo. De tipo discontinuo, ¿cuál es? Donde nosotros, digamos, colocamos en el reactor una carga de reactivos, esperamos a que suceda la reacción, y cuando ya tenemos los productos, lo que hacemos es descargar el reactor y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, ese reactor se llamará discontinuo. Cuando el reactor no para, ¿cierto? Sino trabaja de forma continua, esto le da su nombre, ¿cierto? Bueno, ahora miremos según la entrada y salida de energía. Entonces, cuando los reactores trabajan siempre a la misma temperatura, se dice que son reactores, isotérmicos. Iso significa igual, térmicos viene de temperatura. Entonces, isotérmicos quiere decir que trabajan siempre a la misma temperatura. Y otro tipo de reactores son los adiabáticos. Adiabáticos, ¿qué quiere decir? Que no hay un intercambio de calor con los alrededores. Entonces, en estos reactores adiabáticos, digamos que la energía permanece constante. ¿Listo? Estos son los tipos de reactores. Bueno, espero que, digamos, este videito les pueda servir para realizar sus actividades, que les sirva como ejemplo. Obviamente ustedes tienen que complementar con las actividades, también con el material del curso, ¿cierto? Aquí se les da un material multimedia interactivo, entonces la idea es que complementen y posteriormente presenten su evaluación. ¿Listo? Eh, También, si tienen dudas o algo, me las pueden dejar por el chat, que yo se las contesto. Si me las dejan ya, se las contesto de forma inmediata. ¿Listo? Agradezco muchísimo su atención. Hasta una próxima oportunidad.